El pasaje de hoy es San Marcos 6, versículos 35 al 44. Leamos juntos. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios, y les demos de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5000 hombres. Amén. En esta mañana, compartiré la palabra con el título, El milagro de los 5 panes y los 2 peces. Dadles vosotros de comer. El pasaje de hoy es la historia de los 5 panes y los 2 peces que todos conocemos muy bien. Con solo 5 trozos de pan y 2 peces, que se conocen como el almuerzo de un niño, ocurrió un milagro que alimentó a 5000 hombres adultos, y aún sobró. Este milagro es, en una palabra, un milagro de cantidad. Con una porción para una persona, se hicieron porciones para 5000. Y si sumamos a las mujeres y los niños que no fueron contados, se estima que serían unas 20.000 personas. Es la historia de un milagro que convirtió una porción en aproximadamente 20.000 porciones. Sin embargo, cuando meditamos en la historia del milagro de los 5 panes y los 2 peces, a menudo nos hacemos esta pregunta. Si Dios es capaz de hacer esto, ¿por qué no resuelve el problema del hambre y la escasez de alimentos de la humanidad de esta manera? ¿Por qué no hace que nadie muera de hambre? ¿Por qué Dios no resuelve completamente este problema del hambre? Examinemos lo que la Biblia nos dice hoy acerca de esta pregunta. ¿Recuerdan el pasaje de ayer? En el pasaje de ayer, Jesús tuvo compasión de la multitud que se agolpaba. Dije que esta compasión no era simplemente una simpatía o lástima emocional. Es como un dolor que surge desde dentro de manera incontrolable en el momento de ver una situación. La razón por la que sintió este profundo dolor y compasión fue porque vio a la multitud vagando como ovejas sin pastor. No fue porque estuvieran gravemente enfermos o sumidos en la pobreza. Al ver su problema fundamental, su vagar y errar como ovejas sin propósito en la vida, Jesús sintió un dolor y una aflicción que nacían de lo más profundo de su ser. En el pasaje de hoy, esa atmósfera de compasión continúa. Leamos juntos el versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto, y la hora, ya muy avanzada. Amén. Aquí en el versículo 35, se registra información sobre el tiempo y el lugar. Primero, el tiempo es cuando el sol se está poniendo. Si el día es un tiempo en el que se puede actuar libremente a la luz, la noche puede ser vista como un tiempo de peligro o de miedo. En la antigüedad, la noche era mucho más oscura que hoy, y estar fuera de casa significaba estar expuesto directamente al peligro. Además, el lugar donde estaban era un lugar desierto. Dice que era un campo, pero un lugar desierto. En la palabra desierto ya se siente la desolación y la soledad. En una palabra, un lugar desierto está lejos de la esperanza, un lugar donde no se puede esperar nada. Un lugar vacío, y por lo tanto, un lugar donde no se puede obtener nada. El lugar desierto donde se encontraba la multitud con Jesús era un lugar árido y desolado, sin esperanza ni expectativas. En este tiempo sin esperanza y en este lugar sin expectativas, se manifiesta la obra milagrosa más abundante de Jesús. Sin embargo, el pasaje de hoy no describe los 5 panes y los 2 peces como un milagro que Jesús realiza unilateralmente. Podemos ver cómo Él utiliza las cosas débiles, insuficientes y pequeñas de las personas tal como son,
movilizándolas en esta obra milagrosa. Leamos juntos los versículos 36 y 37. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios, y les demos de comer. Amén. Los discípulos piden que se despida a la multitud, para que compren y coman alimentos. Los discípulos piden que la multitud se disperse, vaya a las aldeas y compre comida para luego regresar. Sin embargo, Jesús da una respuesta inesperada: Dadles vosotros de comer. Así se lo ordena. Las palabras de Jesús son: hacedlo vosotros. No es que Jesús no pudiera hacerlo y se lo delegara a sus discípulos, ni que lo hiciera por pereza. Jesús desea que sus discípulos participen en esta obra maravillosa que está por comenzar. En el versículo 38, Él menciona la forma práctica de hacerlo. Al decirles: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Nos enseña dónde comienza el milagro. El milagro comienza con lo poco que tenemos, lo insignificante, aquello que consideramos absurdamente insuficiente. Es desde ahí que nuestro Señor comienza su obra. A veces, entre los creyentes, hay quienes dicen: no puedo hacer nada, soy demasiado insuficiente. Ese es el mejor estado para ser usado por el Señor. El milagro de nuestro Señor es que Él toma nuestras insuficiencias y nos guía, y crea una obra que supera con creces nuestras expectativas. A partir del versículo 39, las órdenes de Jesús comienzan en serio. Hizo que la gente se sentara, y en el versículo 41, después de tomar los panes y los peces y dar gracias, ordenó a sus discípulos de esta manera: partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Y lo mismo hizo con los peces. Aquí, los discípulos son movilizados de nuevo. Jesús simplemente ordenó que distribuyeran, y los discípulos tuvieron que obedecer. Al igual que los siervos obedecieron en las bodas de Caná, cuando se les ordenó llenar las tinajas con agua y luego llevarla, Jesús ahora está dando a sus discípulos una orden muy desconcertante y pidiendo una obediencia difícil de seguir. Pero cuando obedecieron esa orden, ocurrió el milagro. Todos comieron hasta saciarse y recogieron 12 cestas llenas. En este evento, los discípulos no son meros espectadores del milagro. Jesús los está utilizando ahora porque desea que los discípulos sean participantes en el milagro, colaboradores movilizados en el milagro. Lo mismo ocurre con nosotros. El Señor no desea que permanezcamos simplemente como espectadores en su obra. A través del mandato «dadles vosotros de comer», Él desea que participemos y colaboremos en las asombrosas obras milagrosas que Dios realiza. No somos nosotros quienes las realizamos, sino que es Dios quien las realiza por completo, pero al obedecer esa orden absurda, nuestro Señor quiere establecernos como colaboradores que participan en esa obra milagrosa. Lo mismo sucede con los ministerios de la Iglesia. El Señor no quiere que seamos simples espectadores, observadores de la obra que Dios despliega. Él quiere que participemos y nos involucremos en el milagro, que compartamos la alegría juntos y que experimentemos esas obras asombrosas. Bendigo en el nombre del Señor que sobre el retiro de nuestros niños que comienza hoy, y la escuela bíblica de nuestros niños que comienza mañana, se manifiesten estas obras de participación, de colaboración y de unión en lo que Dios está haciendo. A menudo, también nosotros nos encontramos con órdenes desconcertantes. Hay momentos en que el llamado del Señor es completamente diferente a nuestros pensamientos. En esos momentos, nuestra postura y actitud son importantes. ¿Qué sucede cuando obedecemos la palabra del Señor, aunque nuestra mente no pueda entenderla y nuestro corazón no pueda aceptarla? Podemos participar en la obra milagrosa. No solo observar el milagro, sino ser utilizados como instrumentos y medios para realizar juntos la obra milagrosa. Entonces, ¿cuál es el beneficio que obtuvieron los discípulos al convertirse en instrumentos de este milagro? Es que llegaron a saber quién es realmente Jesús. No hay bendición más grande que esta. Lo que el Evangelio de Marcos enfatiza continuamente es que debemos saber quién es realmente Jesús, sin malentendidos, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas. Cuando obedecieron la orden difícil de obedecer, «dadles vosotros de comer»,
Cuando siguieron la orden de tomar los panes y los peces, dar gracias y distribuirlos, los discípulos presenciaron y se dieron cuenta de qué clase de persona era Jesús. No era simplemente alguien que podía alimentar a unas pocas personas, ni alguien que podía resolver el problema de la comida. Jesús era aquel que podía cambiar la cantidad misma, aquel que podía crear de la nada, el mismo Dios que creó todo el universo. Por lo tanto, los discípulos experimentaron de la manera más cercana y segura, al convertirse ellos mismos en instrumentos participantes del milagro, que Él era el único que podía resolver el problema fundamental de la humanidad, el problema del pecado. Amados hermanos, espero que vivan una vida siendo instrumentos del milagro que Dios realiza. Espero que vivan este día no como espectadores, sino como participantes y colaboradores en la obra milagrosa de Dios. Para ser un instrumento del milagro de Dios, un colaborador en su milagro, hay una decisión que debemos tomar. Es dejar de lado nuestro razonamiento, nuestros pensamientos lógicos, y simplemente obedecer por completo la palabra del Señor. Cuando se les ordenó tomar una porción y distribuirla entre 5.000 personas, no podían entender esa orden, pero obedecer diciendo, simplemente lo distribuiré, porque el Señor lo ha ordenado, eso es. Aunque pienses que no tiene sentido, la obediencia de simplemente seguir la palabra del Señor es lo que te convierte en un instrumento del milagro. Pero hay una bendición, aún más preciosa que la de ser un instrumento del milagro. Es llegar a saber quién es realmente Jesús. El hecho de que Jesús es el Dios que creó todo el universo, que convierte una porción en 5.000 porciones, una porción en 20.000 porciones. Aquí está la respuesta a la primera pregunta que planteé. Nuestra pregunta era, ¿por qué Dios no resuelve completamente el problema del hambre y la escasez de alimentos? Si simplemente se resolviera el problema de la comida, si simplemente se resolviera el problema del hambre, eso no sería conocer quién es realmente Jesús. Nuestro Dios abordó esto con mucho cuidado. Si la gente simplemente resolviera sus problemas de comer y beber, verían a nuestro Señor como alguien así y se conformarían. Jesús va mucho más allá de ser alguien que da pan. Él se dirige al origen. Él es el principio y el comienzo de la creación. Incluso si el problema de ganarse la vida sigue siendo difícil, conocer con exactitud quién es Jesús es una bendición mayor y más importante. Jesús es el mismo Dios que creó todo el universo. El Hijo de Dios que vino a esta tierra por nosotros. Saber esto es más importante. Es más importante y necesario saber esto, aunque se tenga hambre, que tener el estómago lleno y no saberlo. Por eso, después de los 5 panes y los 2 peces, en el pasaje de mañana, ¿qué hace Jesús? Se aparta de la gente de nuevo, se va solo otra vez, para que la gente que lo seguía solo por haber visto la comida y haber comido, supiera que nuestro Señor es alguien mucho más fundamental. Jesús se aparta de ellos. Amados hermanos en la fe, aunque la realidad difícil y dura todavía esté ante nosotros, espero que vivan una vida mirando al Señor y dependiendo de Él. En el mandato, dadles vosotros de comer, hay un profundo propósito y plan de Dios. Al obedecer este mandato, disfrutarán de la bendición de ser colaboradores en el milagro, no meros espectadores. Recibirán la bendición de sentir en su propia piel quién es realmente Jesús, de comprenderlo con todos sus sentidos, la bendición de encontrar al Salvador que les hace decir, ese es el Salvador de mi vida. Oro en el nombre del Señor que hoy sea un día en que vivan disfrutando de esa bendición fundamental.